Buenos días, ¿cómo está el micrófono? Sí, yo soy Juliana Sawaya, gerente de Insights y Análisis en Ibope Media Brasil. Es un placer estar acá para compartir algunos insights de nuestro estudio Social Anatomy. Y sabes que es imposible hablar sobre social media sin hacer una conexión verdadera con las personas que están en la audiencia. Entonces, a mí me gusta mucho hablar, me gusta mucho hacer presentaciones en general. Entonces, para los que hablan inglés, tendrán las pantallas que estarán en inglés. Y yo voy a hablar en portuñol porque yo voy a agradar tanto a los brasileños que están en la sala como los mexicanos, los colombianos, los argentinos y todo más. Sí, yo estaba esperando en este momento si yo iba a ganar palmas también por hablar mi portuñol. Entonces, vamos a los findings. ¿Sabe qué? La evolución de Internet tiene promovido nuevos lazos de interacción. Hoy, más de 50% de las personas de Latinoamérica que son en áreas metropolitanas accesan Internet regularmente. Pero el concepto de interacción no es nuevo cuando estamos hablando de los seres humanos, porque todos nos conectamos todo el tiempo unos con los otros, pero lo que es nuevo es la transferencia de ese concepto de interacción para el mundo online. Entonces estamos hablando de los reviews, de los chats, de los networkings y todo más. Cuando analizamos las principales actividades en Internet, tenemos el email en primer lugar, seguido de social network e instant messaging, las mensajes instantáneas, después downloads de vídeos, músicas y todo más, pero las tres primeras actividades que tenemos en Internet están correlacionadas con interacción. Son personas interagiendo unas con las otras y lo más importante es que el diálogo con consumidor no es establecido solamente cuando conocemos su demografía, pero sí cuando conocemos su comportamiento, y es exactamente sobre esto que yo voy a hablar en los próximos 15 minutos. Entonces yo voy a hablar muy rápido porque yo tengo mucho contenido y no quiero caer acá porque decían que hay un buraco muy grande y cuando pasamos de los 15 nos vamos para la piscina directamente, pero yo quiero cerrar mi presentación muy bien tal y cual yo la ensayé y ya la preparé. Entonces, lo que es Social Anatomy, en la verdad, la media social hace parte del DNA de los usuarios de Internet. Entonces, hicimos una analogía de cómo las partes del cuerpo son vitales para ayudarnos a comprender exactamente este comportamiento de los usuarios en las redes sociales. Y vamos a empezar por la cabeza. Entonces, las medias sociales están en la cabeza de los usuarios latinoamericanos. Todos ellos, independiente del país que estamos hablando, usan las redes regularmente. Tenemos el Facebook en primero, Orkut en segundo lugar. Orkut es mucho famoso en Brasil, y tenemos enseguida el Twitter. No estamos hablando acá de un segmento específico de la población. Hay usuarios de redes sociales en todas las edades, todas las clases socioeconómicas, y lo más importante es que a partir de este consumo de redes sociales, del comportamiento en las redes sociales, es posible comprender los hábitos e intereses de esos usuarios. Y me gusta mucho de pensar, y este número es un número muy importante, y este número es solamente para Brasil, que 30% de los usuarios de red social en Brasil no imaginan más sus vidas sin usar las redes sociales. Y cuando hablamos de los ojos, pensando en anatomía, nosotros tenemos ojos ahora, principalmente ahora, ojos que están abiertos a la información. Y lo más importante es que el ambiente de social media environment, estimula el consumo de información. Entonces, cuando analizamos el consumo de los medios, los usuarios de social media tiene una afinidad muy grande, por ejemplo, con Pay TV, con magazines, con cinemas, y consumen todos los otros medios, así como el total de la población. Y tienen también una afinidad muy grande con el consumo de periódicos online. Y es muy interesante porque
Como el ambiente de social media estimula el consumo de información, las personas quieren parecer mucho informadas también, quieren tener algo para compartir. Entonces, por eso es tan importante tener, y tan importante tener conteúdo para compartir. Y sobre la boca, es importante porque cuanto más información tiene, más contenido y más opiniones puede compartir en este ambiente. Entonces, tiene aquí un número que 75% de los usuarios de red social en Latinoamérica pueden proveer mucha información acerca de diversos productos distintos. 41% son los conectores, son personas que hablan con personas diferentes sobre muchos productos de categorías distintas. Y hay 80% que son los influenciadores. Este para mí es el número más importante porque este número es más grande do que los que pueden fornecer información y los que simplemente conversan, pero no, estos son los que convencen otras personas. Entonces, la troca de opinión, el cambio de informaciones ha ganado mucha fuerza en los últimos años. Y the word of mouth era es exactamente donde estamos ahora, ainda hablando sobre la boca. Soy yo que estoy batiendo acá. La culpa es mía, disculpe. Yo soy muy activa y yo miro para lá, yo miro para acá, tem pantallas, está una locura. Este número acá nosotros tenemos las categorías de productos distintas acá abajo y los factores que son decisores en el proceso de compra. Cuando analizamos, por ejemplo, para cualquier categoría, los amigos y familias, que son básicamente los relacionamientos seguidos de la experiencia pasada, son los más importantes. Y también después tenemos los medios, pero la Internet en este contexto, en este escenario, actúa mucho más como un proveedor de información y una herramienta para esta conversa, para este diálogo entre amigos, familias de experiencia pasada, do que necesariamente como medio. Entonces, las personas están involucradas con ayudar unas a otras y principalmente a compartir independiente de la categoría. Y me gusta mucho de Clay Shirky en esta cuota, cuando dijo que when we change the way we communicate, we change society, hace mucho sentido porque hoy estamos viviendo en una generación que se comunica con la punta de los dedos, con la yema de los dedos, mi portugués está muy bien, con la yema de los dedos, y es la más pura verdad. Entonces las personas están interesadas en interagir unas con las otras. Y lo más importante es que el social TV en este contexto hace mucho sentido. Entonces no es más una tendencia, es algo que se pasa ahora. Entonces, por ejemplo, 96% de la población de Brasil asiste televisión regularmente. De ese total que asiste televisión, 41% tiene internet en sus domicilios. De ese total que tiene internet en sus domicilios, podemos decir que 43% consumen TV en internet al mismo tiempo. Y para estos que consumen al mismo tiempo, 59% hacen esto todos los días, y más de 2 horas por día. Y lo más relevante la información es que 29% de este público que consumen simultáneamente hace comentarios sobre la programación. Claro, porque las personas quieren ser, estamos en una era que valoriza mucho la información. Las personas quieren ser posicionadas como formadoras de opinión. Entonces, los medios son muy importantes para ofrecer este repertorio y esta troca de información. Nosotros hablamos entonces sobre las manos, sobre los ojos, la boca, y ahora sobre los pulmones. Los pulmones son vitales. Podemos decir que nuestro cuerpo es un órgano extremadamente importante porque es el órgano que nos ayuda a respirar. En momentos como este, por ejemplo, estoy usando mis pulmones más do que nunca para me mantener calma. Y en social media, los relacionamientos son como los pulmones, porque es la parte más vital, es lo más genuino que se pasa allí. Tanto que 34% de las personas de Brasil, ese número es de Brasil, concordan que las redes sociales son como compañía para ellos. Y lo más interesante es que la media de contactos que ellos tienen en sus redes sociales son 352, pero ellos interagen regularmente con solamente 31.
Y hay una reflexión muy grande acerca de la cualidad de los relacionamientos virtuales en las redes sociales, sobre o cuán virtuales o cuán buenos o malos son. Y me gusta mucho, hay un psiquiatra, psicanalista en Brasil, Contardo Caligares, y me gustó mucho de un texto que ella escribió, hablando que separarnos para pensar, todos los relacionamientos son virtuales. Todos estamos usando máscaras, por eso hay una mascarita acá dentro del pulmón, está pequeña, mas es una máscara. Todos usamos máscaras todo el tiempo. Entonces nosotros nos casamos con el virtual y después nos separamos por la realidad, porque cuando las personas sacan la máscara, nadie les gusta más. Me gusta mucho de esa reflexión. Y sabes que hasta el siglo XX, o antes del siglo XX, las personas no sonrían en las fotos, porque la melancolía y la tristeza eran algo totalmente seductor. Las personas cuanto más tristes, más melancólicas, más poéticas, más bonitas. Y después del siglo XX, con las cámaras portátiles, se empezó lo que se llama de fotolembranza, y las personas empezaron a sonreír mucho. Y cuando se empezaron a sonreír, entendieron que la felicidad y la alegría era algo mucho más seductor do que la tristeza. Y hoy lo que vimos en las redes sociales son personas muy contentas, sonriendo, todos muy felices. Sabes que en Brasil, sobre las fotos, hay una cosa muy interesante. Los brasileños que están acá van tal vez se identificar con esto. Yo hago muchos estudios de redes sociales en mi área. Y yo estaba analizando todas las fotos que las personas colocaban, postaban, y muchos de ellos usan gafas de sol. Porque en Brasil ellos piensan que con gafas, no sé si acá en Miami o en los otros países, se quedan más bonitos con las gafas. Yo te pensé en traer mis gafas acá para me quedar más bonita, pero entonces en las redes sociales las personas cuando postan sus fotos quieren parecer bonitas, quieren estar próximas de su aspiracional. Y sabes que analizando las principales actividades en las redes, tenemos acá que la mayoría de los brasileños gustan mucho de ver fotos de sus amigos, de publicar fotos tiradas por ellos, entonces imágenes muy importante, seguido de leer informaciones sobre sus amigos y después expresar su opinión sobre diversos productos. Entonces, por esto, cuanto más información yo consumo, más posibilidad yo tengo para compartir. Cuanto más fotos yo pongo y cuanto más feliz yo estuviera, pero hay los depresivos de las redes sociales, yo podría me quedar por una hora, las personas que só hagan reclames y todo más, pero vamos a llegar en ellas, pero el senso común es de que cuanto más feliz, más fotos tenés, y las redes sociales son los lugares perfectos para esto. Entonces, sharing is caring, estamos viviendo en esta era. Y hablando sobre el hígado, a pesar de ellos se quedarem mucho tiempo conectados, ellos también tienen una vida offline muy intensa y hay una afinidad mayor, más grande do que el total de la población. Entonces, 79 participan de actividades recreativas, tais como salir con los amigos, comer fora, salir para cenar y todo más. Y lo más interesante es que cuando se sale para las actividades recreativas, tienes repertorio para compartir. Entonces, no quieren se quedar solamente allí en las redes, postando los PowerPoints y las imágenes de todo, pero quieren tener historias, quieren tener fotos, y una forma de hacer esto es teniendo una vida social activa también. Y hablando sobre las fotos y la vida social, es imposible pensar en esto sin pensar en movilidad. Entonces, hablando sobre las piernas, cuanto más móvil, más importante. La movilidad también hace parte del aspiracional de las personas. Todos quieren ser móviles, compartir información donde estuvieran. 90% de la población de Latinoamérica tienen teléfono celular. 38% tiene internet en sus teléfonos y 18%, 19% tienen smartphone. Y esos números de smartphone o de internet en teléfono
Son números que tienden a crecer en los próximos años y cuanto más crecen, cuanto más información y cuanto más conectados, más grande será el engajamiento en las redes sociales. Y sabes que toda esa rutina estresante de ser up to date, saber todo lo que se pasa, conocer todo, tener información, ser bonito, ser feliz y todo más, ha causado también una ansiedad muy grande. Entonces acá no es una úlcera en el estómago, son borboletas, mariposas. En el estómago es algo más poético, pero es lo mismo. Entonces nosotros tenemos acá que las personas se sienten excluidas cuando hay fotos o hay situaciones las cuales los amigos postan en fiestas que ellas no participaron. Y hay también una parcela de personas que se quedan muy felices cuando los amigos curten, dan like en posts. Y lo mismo se pasa que se sienten tristes. Yo encontré con una amiga y ella me dijo, Juliana, ¿no diste un like en la foto que yo publiqué, sei lá, una semana atrás? Yo dije, no, estaba trabajando, no di like en la foto. Yo también no gusté de la foto, por eso no di like en la foto. Entonces, este tipo de cobranza se hace mucho. Y sabe que Contardo Caligares también, este psicanalista, explicou que hay agora el cliente Facebook, el paciente Facebook, que se chega ao consultório e paga para que empiece a falar muito bem de si mesmo e que paga então para que o psicanalista conheça o quão bueno este cliente é, o quão feliz, o quão exitoso e tudo mais. Então, este tipo de ansiedade, para ir de encontro com esse aspiracional que nós criamos, é algo muito importante que estamos vivendo. E o efeito colateral de tudo isso é que os amigos que te aburrem, como esta amiga que me cobra todo o tempo, serão bloqueados de tu rede. 42% já estão bloqueando seus amigos que postam coisas consideradas irrelevantes. E 47% pensam que as conversas em la red estão se quedando um pouco repetitivas. Ora, a rede social exprime o que vivimos na vida. A vida é repetitiva, todos trabalhamos, cenamos, postamos, e agora há muitos posts de fotos de comida e todo mais. Sí, pode ser repetitivo. Então, nós creemos que haverá um natural balance, que haverá um equilíbrio natural neste processo e depois volvemos no ciclo virtuoso das conexões, que é o que importa. E o fato é que el corazón de los consumidores están abiertos para las marcas. Cuando ellos encuentran ese número de Target Group Index, cuando encuentran una marca que les gusta, tienden a ser fieles a esta marca. Y sabes que 77% de los usuarios de Facebook o de Twitter afirman que siguen o dan like en alguna marca. Y sabes los drivers para esto, ¿cuáles son? Son procurar buscar iniciativas específicas, ser el primero a saber de las novedades. 59% porque simplesmente são clientes da marca. Então, em nenhum desses drivers, em nenhum desses motivadores, estamos falando de dinheiro, em nenhum desses motivadores estamos falando de ter descontos. Por exemplo, o desconto se chega agora com 46, é o quarto. Então, em la verdade, os consumidores querem interagir com as marcas. Então, já que querem interagir, dejen con que el corazón del consumidor habla con ustedes, es lo más importante. Entonces, para hacer el resumen, me gustaría quedar por una hora con muchas más informaciones, el número está piscando, yo voy a calir ahora. Acá nosotros tenemos un individuo como yo, como ustedes, como todos, y como sabemos también los individuos no viven solos, se viven en comunidad, en sociedad. Y lo que es más importante en ese proceso es que es parte de nuestra naturaleza, além de vivir em comunidade, também fazer conexões uns com os outros. E o mais importante nesse contexto é que não é que os números interessam menos, pero as pessoas interessam mais. Então, este painel é sobre People First, Platform Second, e é exatamente sobre isso que esta apresentação nos mostrou, que cada órgão é vital para compreender o comportamento desse usuário e o mercado em geral de publicidade tem enfrentado muitos desafios para saber
como traducir todo esse comportamento e entender tudo isso a partir da identidade desse indivíduo. Então, separarmos para pensar, todo isto é sobre conexão, sobre interação, e eu agradeço muito a conexão que criamos agora nos últimos 15 minutos. Muitas graças.